encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, hablábamos en el comienzo del programa, en realidad en el pase con Julieta Fernández, respecto de que veíamos que en el debate, o escuchábamos que no había la suficiente cantidad de propuestas destinadas al mundo laboral, ¿no? Cómo mejorar las condiciones, salvo expresiones generales. Nadie habló, por ejemplo, de qué hacer para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, que desde Macri hasta nuestros días perdió casi 40% de la capacidad de compra. Bueno, de este y de otros temas vamos a charlar con Jorge Sola, que es el secretario general del Sindicato del Seguro, del sindicato a nivel nacional, y además secretario de prensa de la CGT Nacional, que está en un par de horas de visita en la provincia de Córdoba. Jorge, un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo andan? Muchas gracias por comunicarse. Al contrario, que es agenda gremial la que lo trae a la provincia de Córdoba. Sí, es una agenda gremial y también en línea con lo que recién estabas hablando en la presentación de la nota, un poco conversar con compañeros, trabajadores y dirigentes de todas las provincias sobre esta coyuntura política que bueno, nos tiene a todos ocupados y en algunos casos preocupados para ver cómo se resuelve el futuro del país. Así que vamos a aprovechar ambas cosas. Sí, yo decía que en el comienzo el tema de Vival que escuchamos podría ser peor, que el futuro del país podría ser peor que este presente si algunas opciones electorales se imponen, ¿no? Sí, yo creo que sí. En ese sentido, digamos, la situación como está bien reconocida y es una situación con una crisis económica y sobre todo de credibilidad hacia la política como la herramienta de solución de los problemas, plantea la posibilidad de que haya candidatos que a lo que yo llamo vayan por la teoría de la tierra arrasada y a partir de ahí tratar de crear un nuevo esquema. A nosotros nos parece en ese sentido que hay que trazar un camino hacia el futuro, que la política tiene muchas respuestas para dar, que la democracia sigue siendo una gran herramienta para esto y que a partir de ello me parece que establecido el diagnóstico y del color que quiera, porque acá tenemos inclusive hasta exceso y sobredosis de diagnóstico, hay que ponerse a transitar un camino de un gobierno de coalición, de un gobierno que permita la posibilidad de escuchar todas las partes, no solo digamos las oposiciones que queden en lo político, sino también todas las organizaciones. En ese sentido, digamos, desde la CGT siempre venimos llevando adelante que el candidato que expresa eso es el Unión por la Patria, pero no lo excluye solamente, creo que y por lo tanto me parece que ahí hay un gran sobre la política para resolver el problema de la gente. Sí, ustedes intentan encontrarle legisladores, lo comprenden, creen que están engañados, creen que la teoría que usted esbozó de que todo arrasado será mejor que lo poco que hoy se tiene. Sí, me parece que ahí hay un digamos, primero que fue en un escenario donde las pasos normalmente suelen ser un voto que tiene otro tipo de expresión y no en la utilidad de saber quién nos va a gobernar. Ahí se puede expresar la opinión, casi diría libremente, porque después la consecuencia no es alguien electo definitivamente. Me parece que ahí sí se expresó lo que la gente piensa sobre que la política no ha resuelto muchos de sus problemas. Y cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de aquellos que tienen mayores necesidades, que les falta el trabajo, o que no tienen el trabajo suficiente, o que no les llega el dinero suficiente para fin de mes, sino también todas las clases sociales, inclusive aquellos que económicamente están bien, aunque quisieran estar mejor. Me parece que ahí fue una expresión en ese voto hacia, no un voto de miedo, sino un voto de ira, de bronca, y efectivamente de demostrar que, miren, la política
el 2010, 11, 12 no ha dado buenas noticias desde hace mucho tiempo, económico, en lo social, en lo laboral, y le estamos reclamando que se pongan a trabajar sobre eso. Yo creo que el candidato es un síntoma, me parece que Milei no es un fenómeno político, es un fenómeno cultural, y que efectivamente, digamos, las teorías que propone para resolver son un salto al vacío, son con muchas expresiones que no tienen sustento pragmático para llevarlo adelante, pero que la gente ha expresado, digamos, que ahí hay un voto de decir, bueno, nada de lo que nos han mostrado nos ha gustado. Y también hay un sector que no ha ido a votar y que ha sido una decisión no ir a votar porque ninguno de las opciones que se ponían les era factible de voto. Así que me parece que ahí se abre una expectativa ahora para el 22 para saber efectivamente, creo que es una elección de 3 para que queden 2. Y me parece que en ese sentido ahí la gente va a poder expresar sí ese voto útil que es ya directamente elegir quien quiere que lo gobierne, ¿no? Ha habido una señal clara del gobierno en torno de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, aunque en el debate de ayer, Jorge, había poca referencia concreta a cómo hacer para que los trabajadores salgan de la informalidad o el trabajo no registrado, y por otro, cómo hacer para recuperar el poder adquisitivo tan golpeado del pueblo trabajador. ¿Qué lectura hace de esa ausencia de promesas para los trabajadores? Sí, en principio me parece que el esquema del debate es un esquema que deja fuera por unas cuestiones de tiempo y porque a veces hay algunos temas que se ponen como centrales en la estrategia. Me parece que deja afuera un montón de temas importantísimos. Este que está planteando usted me parece central, como me parece central también el tema de la salud, que tampoco se trató en forma profunda y alguna referencia muy por encima. Entonces, esos temas me parece que debieran estar por este próximo domingo en el próximo debate. Aún así, el tiempo es escaso para poder explicar. Yo creo que sí hay, digamos, la recuperación del poder adquisitivo del salario de su totalidad, que no alcanza solamente con la paritaria para los trabajadores formales o con el derrame para los trabajadores informales. Me parece que ahí, digamos, tiene que ver con la solución de la crisis económica, que va a llevar un tiempo, y estabilizar lo que se llama la macroeconomía. Me parece que datos que sí son sensibles, son certeros, que se reflejan en la realidad, por ejemplo, digamos, las medidas que se han tomado respecto de la eliminación de la cuarta categoría, que más que que tiene que ver con un reflejo de beneficio para casi 1 millón de trabajadores, pero me parece que el gran logro de eso es haber recuperado lo conceptual, es decir, que el salario no es ganancia, el salario tiene un carácter alimentario, y que eso tiene que quedar claro en una ley. Y esto es lo que verdaderamente es más importante, más allá de que va a haber 1 millón de trabajadores que van a dejar de pagar ganancias. Y lo otro que también me parece importante es que el ministro también ha enviado un proyecto de ley y ya lo ha afrontado con un decreto, es la necesidad de que el IVA deje de estar en los alimentos de la canasta y se elimine, para que todos los trabajadores, para que todos los jubilados puedan ir a comprar sin que haya un impuesto que les aumente de más. Y me parece un tema no menor también, otra ley que se está tratando, que tiene que ver con un gran dador de trabajo en este aspecto, que son las pequeñas y medianas empresas. Es decir, lo que todo país normal tiene es la promoción tributaria y fiscal y de ayuda para que la pequeña y mediana empresa no solo genere valor para exportar, para el consumo interno, sino también el valor de dar trabajo. Bueno, ese es un camino que está planteado, que algunas están en proyecto de ley que están siendo tratadas en este momento, que algunas han sido sancionadas como el impuesto a las ganancias, y me parece que por ahí va a empezar a resurgir tenuemente una crisis que nos va a costar salir, eso está claro, ¿no? Ninguna de las opciones que se planteen son soluciones mágicas. Sí, hay que ver. Perdón, cierro con esto. Inclusive el candidato que dice que tiene la solución mágica, que es Milei, ayer habló de 15 años. Así que bueno,
Sí. Estamos en ese tema, ¿no? Sí, y después pidió 35, ¿no? Y nunca mencionó... Para ser Estados Unidos. Sí, y nunca mencionó la palabra democracia en todas las 2 horas que duró el debate. Estamos dialogando con el secretario general del Sindicato del Seguro, que a la vez es secretario de prensa de la CGT Nacional, que viene a la provincia de Córdoba. 2 últimas preguntas, Jorge. La primera está ligada con... ¿Qué lectura hace de la postura de Schiaretti, un gobernador peronista que votó en contra de la eliminación de la 4ª categoría de ganancias y que como argumento dice que le sacaron 50.000 millones de pesos a la provincia en concepto de impuestos que recibía por coparticipación? Con la lógica de si esta plata le queda a los trabajadores no es de la provincia, pero si las retenciones se eliminan, sí queda en la provincia el producido de esa eliminación del impuesto. ¿Cómo se interpreta desde su punto de vista en alguien que se presenta como peronista? Yo lamentablemente discrepo muchísimo de esto. De hecho, previamente a la sesión había tratado de establecer contacto con algunos legisladores, pero para que dieran el quórum. Estuvimos charlando muchísimo con Natalia de la Sota durante la sesión y posterior a la sesión se acercó a charlar con nosotros. Para nosotros, digamos, lo primero que hay que defender es precisamente esto que decía antes, el concepto de que el salario no es ganancia. Luego, creer que, digamos, el impuesto a la 4ª categoría, que es una sola de las categorías de ganancia, le va a sacar tanto dinero a la provincia, es una equivocación. Sobre todo porque, si no, pareciera que los trabajadores, los 800, 900.000 trabajadores que pagan ganancia, estarían manteniendo toda la coparticipación de todas las provincias, y esto no es cierto. Efectivamente fue una posición política en la cual estamos absolutamente en desacuerdo con este criterio. Y me parece que precisamente en ese concepto de que es un gobernador de extracción peronista, la posibilidad de defender los derechos de los trabajadores tiene que estar como una cuestión de primigenio, una cuestión de síntesis de lo que él expresa. Así que bueno, creemos que de todas maneras con lo que es el peronismo cordobés, me parece que hay muchas coincidencias y creo que definitivamente vamos a terminar concluyendo en una nueva regeneración del peronismo que necesita, con un nuevo discurso, con una nueva mirada, con nuevos rostros, con nuevas voces, y me parece que en ese sentido podemos construir en ese aspecto. Y por último, está en discusión la jornada laboral. Muchos hablan de un debate fuera de tiempo, anacrónico, porque las urgencias laborales pasan por reducir la cantidad de informalidad o, lo más perentorio aún, que los trabajadores no caigan dentro de la línea de la pobreza y mejoren sus ingresos. ¿Una cosa puede estar conectada con la otra, Jorge? No, me parece que lo de la reducción de la jornada laboral hay que tomarlo con una mirada muy amplia, digamos. No todas las actividades pueden tener reducción, hay que ver qué actividades pueden hacerlo. La nuestra, por ejemplo, que es una actividad de servicio, de actividad de seguros, tiene una jornada de 7 horas, de 35 horas semanales, con altísima productividad, con lo cual este mismo ejemplo se puede replicar en un montón de otras actividades, pero no todas transitan por el mismo lugar. Y a veces las soluciones, sobre todo las que se dan en el sector laboral, no pueden ser tomadas, digamos, como que pueden ser generalizadas. Es lo mismo que, por ejemplo, creer que el fondo de indemnización de la UOCRA pueda ser aplicada a todo el mundo. Bueno, no. Cada una tiene una actividad diferente, y eso que se da en llamar, que también tiene que ver con la jornada laboral, lo que se da en llamar la reforma laboral, que es un concepto político y que Macri lo acudió como un quita de derechos, en realidad eso hay que mirarlo de acuerdo a cada una de las actividades y ver de qué manera podemos ayornar, actualizar cada una de ellas. Yo creo que la posibilidad de achicar la jornada puede generar, como lo ha hecho, por ejemplo, en países como Inglaterra, o el ejemplo más cercano que está sucediendo ahora en Brasil, la posibilidad de que genere más trabajo. Pero bueno, efectivamente, digamos, a veces las urgencias dejan de lado lo importante. Hoy la urgencia es que el trabajador tenga más dinero en el bolsillo, y es a veces lo que nos lleva adelante en las paritarias. Primero, tratar el aumento salarial,
y luego ver qué otros derechos incorporamos, aunque tengamos que ocuparnos precisamente de la prioridad y la urgencia que es el aumento del salario, ¿no? Jorge, gracias por este contacto, muy amable, valoramos mucho que nos haya dedicado este tiempo. Bueno, a ustedes que tengan un gran día y una buena semana. La palabra del secretario de prensa de la CGT Nacional, el titular del sindicato del seguro que visita por estas horas la provincia de Córdoba, tendrá reuniones en la capital provincial, Jorge Sola. Así son las